tiempo en tus manos y enséñanos, Señor, conforme al deseo de tu corazón. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, lo que tú hiciste, Dios, allí en esa cruz. Imagina por un momento la cruz. Imagina a Jesús en la cruz derramando su sangre. Imagínalo ahí. Dile, Señor, gracias por ese sacrificio. Dile, Señor, gracias, Jesús, por ese dolor. Gracias porque fuiste allí al madero, por darme una vida nueva. Dile, Señor, gracias porque allí llevaste mi dolor, como decía Olguita. Dile, Señor, gracias porque allí llevaste, Señor, la enfermedad. Porque allí llevaste, Señor, aún mi escasez, el dolor de mi corazón, la tristeza que me embargaba. Dile, Señor, gracias porque tomaste mi lugar. Dile, Señor, gracias porque tomaste mi sufrimiento, todo aquello, Señor, que me hacía sentir frustrado, que me hacía sentir acongojado. Dile, Señor, gracias, gracias porque ese lugar era para mí. Pero me miraste, dile, Señor, gracias porque me miraste con ojos de misericordia. Dile, Señor, gracias porque no tengo cómo pagar tanto amor por mí. Dile porque esa sangre fue derramada por ti, por mí. Dile, Señor, gracias, Señor. Gracias por hacerme entender que ese sacrificio fue suficiente para perdonar, Señor, la cantidad, la multitud de pecados que habían en mi vida, Señor. Dile, Señor, porque me sentía avergonzada, avergonzado, Señor, de todo lo que había hecho. Pero hoy estoy aquí en este lugar. Dile, Señor, y me siento limpio, Señor. Porque esa sangre fue suficiente, Señor, para dejarme blanco como la lana. Dile, Señor, gracias, Señor, porque ese sacrificio en la cruz fue suficiente, Señor, para dejarme, Señor, más blanco, Señor, que la nieve, Señor. Y por eso estoy aquí, Señor. Dile, Señor, esta mañana he venido para adorarte. Dile, Señor, esta mañana he venido para darte mi mejor esfuerzo, para darte mi mejor tiempo. Dile, Señor, para darte mi atención a ti. Dile, Señor, no sé cómo pagar tanto amor. Dile a Él, míralo allí en la cruz. Y dile, Señor, gracias. Gracias por este momento. Dile, gracias, Señor, porque si a pesar de las circunstancias permanezco de pie, es porque tú me sustentas todos los días de mi vida. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Bueno, el Señor me había dado una palabra hace rato. Esta palabra me la regaló el Señor hace más de un mes cuando venía a predicar. Tenía esa predicación lista y ya les había contado el testimonio. Me enfermé en la mañana que tenía que venir. Esa mañana que tenía que venir estaba en el hospital. Pero Dios es grande y poderoso y se manifiesta todos los días. ¿Qué tal Semana Santa pasaron, iglesia? Fue un tiempo de poder reflexionar, fue ese tiempo de poder de pronto hacer un alto en el camino, porque uno dice, no, es que yo llevo 15 años viniendo a la iglesia, es que yo llevo 10 años viniendo a la iglesia, pero si nos damos cuenta, todos los días hacemos cosas incorrectas. Todos los días hacemos cosas que no agradan a Dios. Entonces, este tiempo de Semana Santa fue un tiempo especial para decir, Señor, aquí estoy. Yo soy ese vaso de barro. Y si tú quieres quebrarlo, quiébralo, Señor. Y haz un vaso nuevo, porque la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dice, hubiésemos nosotros, ¿qué? Porque se lo saben, ¿cierto? Dice la palabra, hubiésemos nosotros desmayado si no fuera porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y estamos aquí por misericordia. A veces
en nuestro corazón, porque nuestro corazón es orgulloso. A veces nosotros pensamos, oramos, leímos la Biblia, estuvimos muy juiciosos en la casa, oramos mucho en esta Semana Santa y pensamos de pronto que estamos haciéndole un favor a Dios, pero realmente la misericordia es de Dios hacia nosotros, porque el estar acá es misericordia. ¿Qué vida llevábamos antes? De pronto hoy todavía estábamos amanecidos, ¿cierto? De pronto hoy estábamos haciendo otras cosas que no agradaban a Dios, pero si estamos aquí es por misericordia, solo por gracia. Y entonces yo los invito a que estemos felices de estar aquí. De pronto si venimos con una carga, entréguesela a Dios. Entreguémosle esas cargas a Dios. Ustedes me dicen, Sandra, ¿usted tiene carga? Tengo una carga fuerte. Porque hice algo por muchos años. Y el Señor en algún momento me dijo, vas a recibir la recompensa de tu esfuerzo. Pero a veces las circunstancias uno ve que no pasan como uno quisiera. Pero entreguémosle esas cargas hoy a Dios, despojémonos de eso. Porque lo que Dios dijo un día a su vida, eso se va a cumplir. Sin importar lo que hoy estemos viendo, sin importar lo que hoy estemos pasando. Yo le digo, todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir en su vida, porque Dios no miente. Pero Dios también nos insta y Dios también nos invita a que no nos cansemos de hacer, a que no nos cansemos de hacer esas cosas que Él nos ha mandado a hacer. La palabra que traigo para Dios, que Dios me daba hace más de un mes, es dar es bendición. Quiero que podamos leer de pronto ahí en el televisor o ustedes ahí en sus Biblias o en sus celulares, 2 Corintios 8:7. No importa la versión que usted tenga, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, no importa, la palabra es la misma. Algunas con unas palabras más fáciles para entender. ¿Ya está ahí? 2 Corintios 8:7. Entonces dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia nosotros, procuren sobresalir en esta gracia de dar. Mire el que está a su lado y dígale, quiero regalarte mi mejor sonrisa. Dile. Con toda la sinceridad. No se sienta apenado porque no lo conoce. No importa que no conozcamos a la persona que está al lado. Dile, quiero regalarte en esta mañana mi mejor abrazo. Dile, quiero regalarte mi mejor abrazo. ¿Y saben por qué les digo? Porque es que siempre que pensamos en el dar, pensamos en que tenemos que dar algo económico. Sí, es importante, pero no lo es todo. Hay muchas formas de dar y hay muchas cosas para darle a las demás personas. Y dar se trata de eso. Dar se trata de una actitud, ¿cierto? Porque dar expresa, nos permite expresar los sentimientos. Si yo le digo a ella, quiero regalarte esta agüita, ¿qué dice ella? Cógela, cógela. Miren la cara de ella de ponqué. Pero si en la misma situación le digo, tome esa agua, es una actitud. O tome esa agua porque yo no la quiero. ¿Cómo les parece? Mal, ¿cierto? Y de eso se trata el dar. Dar es de actitud. Porque a través de esa actitud expreso sentimientos. Entonces, como les decía en ese ejemplo, puedo expresar amor, puedo
expresar indiferencia, puedo expresar pasión, puedo expresar enojo, ¿cierto? Al dar, al ofrendar. Preguntémonos en esta mañana, ¿qué estamos dando a los demás? Cuando nos levantamos en la mañana y voltea a mirar de pronto a la persona que tiene al lado, si es su esposo, le regala su mejor sonrisa. Mire, con esa primera sonrisa del día, le alegramos la vida a esa persona. O con esa expresión de disgusto, también, ¿qué podemos hacer? Amargarle la existencia a esa persona. Pero si de pronto usted con su compañero de trabajo le dice, buenos días, ¿cómo estás? Y lo sorprende con un cafecito, que esa persona ni se lo esperaba. ¿Cómo se siente esa persona? Agradecida, ¿cierto? Y usted dice, pero un tinto no es nada, pero representará mucho para esa persona. Ofrecemos una sonrisa a la persona que nos abre la puerta. Damos las gracias cuando nos bajamos del transporte público. A veces, mire, todo es a la carrera. Y a veces al predicar, a veces todo es a la carrera. Porque necesitamos de pronto decir o sacar todo el tema. Pero yo hoy me voy a demorar un poquito. Y les digo, yo cuando tomo el transporte público y la persona no lo dejan en el paradero, empieza y es que me piensa llevar para su casa, Ustedes ya lo han escuchado, ¿cierto? Pero nos ponemos a pensar o nos ponemos en los zapatos de ese conductor, ¿cuántas horas lleva sentado ese hombre? Escuchando ese timbre que suena cada no sé cuánto, yo digo cada segundo porque todo el mundo timbra de tiempo que para que lo dejen en el paradero en el momento justo. ¿Cuántas horas lleva ese hombre ahí sentado? Soportando gritos, escuchando ese mismo timbre, sacándole el quite a un bus, sacándole el quite a otro bus. Pero muchas veces las expresiones no es gracias. Yo a veces acostumbro a decirle gracias, así no me escuche, porque mi voz es muy débil. Pero yo digo gracias, porque tenemos que hacerlo. Es un deber. Hemos sido puestos en este mundo para dar. Nosotros no podemos cerrarnos a nosotros mismos. Entonces, mis sueños, mis proyectos, mis luchas, ¿realmente eso es lo que debe ser importante? No, porque eso es una vida superficial, donde estoy preocupada únicamente por mí misma. Entonces decíamos que el dar es ¿qué? Es una actitud. Entonces, ahí vamos. Dar es un don que viene de parte de Dios. Miremos en Romano 12, del 6 al 8. Colóquenlo en su celular o abra su Biblia, por favor, si la trajo. Uno cuando va al estadio, nosotros nos colocamos en toda la actitud y la disposición, ¿cierto?, para mirar los jugadores que corren de un lado para otro. Y chévere, y disfrutamos el partido, ¿cierto? Pero cuando venimos a la iglesia y traemos la Biblia, queremos también aprender. Romanos 12, del 6 al 8. Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente y se las voy a leer. Dice así: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, ¿qué dice? Anímalos. Si tu don es dar algo,
Sí, perdón, aquí dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Dice, hazlo con ¿qué? Con generosidad. Y es que a veces nos cuesta dar, ¿sí o no? Hay personas realmente que tienen ese don. A mí me dijeron antier, por favor grabas un videíto para esta persona. Y mi esposo y yo estábamos en el mismo sentir porque él tenía que grabar un deseo de cumpleaños para una persona y era describir la persona. Inmediatamente la palabra que se me vino a mí, que se le vino a él, fue generosidad. De una. O sea, ¿cómo identificábamos esa persona? Él y yo. Él aparte la identificó y yo también. Con generosidad. ¿Cómo nos identifican a nosotros? ¿Como generosos o como tacaños? Como generosos, dice Estelita. Qué bueno que nos identifiquen así, porque hay muchas cosas que están en nuestras manos para hacer por alguien, pero aún teniendo la posibilidad de hacer algo por alguien, no lo hacemos. Y yo le digo, a mí me ha pasado. No es que allá son ustedes y yo sí. No, esta predicación es primero para mí, el Señor me venía trabajando. Y el Señor me decía, mira, y hasta en lo que escuchaste, me decía el Señor, ahí te envié lo que tienes que hacer. Y tengo que hacerlo. Pero tenemos a veces la posibilidad de hacer algo por alguien, toda la posibilidad. Muchas veces no podemos, es verdad, y a todo el mundo no podremos ayudar. Pero aún a veces teniendo todas las posibilidades de hacer algo por alguien, de darle algo a alguien, de ayudar a alguien, no lo hacemos. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Algunas personas dirán, no, es que yo no tengo ese don, Sandrita. No, yo ese don, yo de pronto puedo tener los otros, animar a alguien, pero yo el don de dar, pocón, pocón. Pero el Señor nos invita en esta mañana, el Señor nos insta a que pongamos en práctica, a que ejercitemos ese don. Los jóvenes o las personas que van al gimnasio, ¿cómo sacan músculos? ¿Será que los músculos les salen solos? No, ¿cierto? Hay que ejercitarse en el gimnasio. Asimismo, tenemos que ejercitarnos en el don ¿de qué? De dar. Tomaba algunos ejemplos de lo que leía y decía que alguna vez una persona entró a una cafetería a tomarse un café. Se lo tomó y la persona dijo, por favor, quiero pagar el café de la persona que está atrás. ¿Lo conocía? No. Cuando la persona fue a pagar, dijo, no, el café está pago. Lo pagó la persona que estaba detrás suyo. Entonces dijo la persona, yo voy a pagar el café de la persona que está enfrente mío. Y eso se dio aproximadamente ¿por cuánto? Por 2 horas. ¿Sabes cuántos clientes tomaron café de esa manera? 80 personas. ¿Fue una reacción en qué? En cadena. Nosotros tenemos que empezar a generar esas reacciones en cadena, aprender a dar. Y tenemos demasiado dentro de nosotros para darle a los demás. Y es que cuando le damos algo a los demás, hacemos feliz a alguien. Cuando hacemos posible el sueño de otros, ¿qué pasará? Que Dios hará posible el sueño de nosotros. Ahora, vamos a mirar en Proverbios 3:26. El dar no es solamente una intención, sino que el dar es también una ¿qué? Acción, ¿cierto? Miremos qué dice Proverbios 3:26. Dice, no niegues un favor a quien te lo pida. Si en tu mano está otorgarlo,
Nunca digas a tu prójimo, vuelve mañana, si tienes con qué ayudarlo. Nosotros debemos tener una meta diaria de ayudar a alguien. Y por eso les aclaré desde el comienzo. Cuando me refiero a dar, no me estoy refiriendo solamente a la parte económica. Hay muchas formas de dar y hay muchas cosas para dar, y ya vamos más adelante a ver esto. Cuenta este predicador que la historia de un niño muy pobre, y él va a una tienda de víveres, de abarrotes, con mucha hambre, y se pone a mirar en la tienda todo, y estaba mirando unos garbanzos, y el niño siempre cargaba con él unas canicas. Dicen que era su tesoro más preciado. Y entonces un anciano que era el dueño de esta tienda de abarrotes le dice: Barry, ¿qué tienes en tus manos? Dice, dos canicas. Le dice el anciano: ¿tú tienes algo que me puedas dar por esa bolsa, por ese saco de garbanzos? Entonces el niño dice: no, yo no tengo con qué comprar. Y el anciano le dice: ¿qué te parece si me das una? El niño le había dicho: tengo dos canicas, una azul y una verde, le dice el niño. Y la roja la dejé en la casa. Entonces le dice el anciano: ¿qué tal si te llevas ese saco de garbanzos y cuando regreses me traes la canica roja? Y el niño, todo feliz, dijo: claro, yo le traigo la canica cuando vuelva. El niño regresó y trajo solo la canica roja para entregársela. Y le dijo: Barry, ¿quieres llevar este saco de papas? Pero pienso que ya no quiero esa canica roja. Y él solo había llevado ese día la roja. Me parece que quiero mejor la azul. Y él le dijo: pero no la traje. Dijo: bueno, cuando vuelvas me la traes, la canica azul. Esto sucedió por muchos años y por muchos años, por mucho tiempo. Finalmente, el anciano murió. Cuando el anciano muere, llegan dos hombres vestidos de militar y un hombre vestido de traje. Abrazan a la anciana, que es la esposa de aquel hombre. Y había sucedido que cuando el anciano daba de comer a este niño a través de ese juego de las canicas, había un empresario y siempre estuvo mirando y observando al anciano. Y este hombre también está en el funeral y le dice: tu esposo fue un hombre muy bueno. Cuando los hombres se acercan al féretro, cogen la mano del anciano y cada uno de ellos coloca en la mano del anciano una canica roja. Eran los niños que él había alimentado por tantos años. Y la esposa del Señor lloraba al ver cómo ellos se sentían tan agradecidos. Y estuvieron allí para acompañarla. Entonces nosotros a veces pensamos que no tenemos que darle a la gente, pero realmente tenemos mucho para darle a la gente. Una llamada telefónica. ¿Cuántas veces alguien no le ha infundido aliento con una llamada telefónica? ¿Cuántas veces una persona en su vida no se ha aparecido y le ha prestado algo que en su momento usted necesitaba? ¿Qué podemos darle a la gente? Muchas cosas, entre ellas amor. ¿Quién nos dio amor a nosotros? Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó y dio a su único Hijo, para que todo aquel, incluida yo, que cree en Él, no se pierda, ¿qué?
mas tenga vida eterna. Los seres humanos siempre y muchas veces pensamos en qué, en tomar y tener las cosas para nosotros mismos, pero no sucede así con Dios. El amor de Dios por nosotros fue tan grande que ofreció lo único que tenía. Porque ustedes saben que ya no había sacrificio suficiente que pudiera salvar la humanidad. El único sacrificio sin mancha, sin pecado, que podía pagar el precio de nuestra maldad, era la sangre de Cristo. Y Dios lo hizo. Por eso yo le decía esta mañana, debemos sentirnos contentos de estar en este lugar. Dios nos amó tanto y nos sigue dando. Porque a todo aquel que lo recibe, ¿qué dice? Que lo hace un hijo de Dios. Salva nuestras almas. ¿Para qué fue la sangre de Cristo si no fue para qué? Para salvación de nuestras almas. Para saber que cuando partamos de aquí, tendremos una eternidad con el Señor. Ahora, ¿Dios te dio hijos? Sí, ¿cierto? ¿Y cómo le manifestamos nosotros el amor a nuestros hijos? Cuidándolos, ¿cierto? Yo le puedo decir a un hijo, te amo, te amo, te amo, o le puedo decir a una persona, te amo, te amo, te amo, pero de ahí no paso. ¿Eso será suficiente para mostrarle mi amor? No, a un hijo se le muestra el amor con la responsabilidad que asumo frente a él, con el cuidado que le doy, con el tiempo que le dedico, con la corrección, porque a veces pensamos que cuando corregimos a los hijos somos malos padres. Y eso sí que es una mentira del enemigo. Nuestros hijos necesitan corrección y eso hace parte del amor que le podemos brindar. Cuando tú dejas que un hijo camine a sus anchas, ¿qué pasa? Se puede perder. Yo este testimonio, yo más o menos recuerdo lo que predico a veces acá. Trabajé en la cárcel de mediana seguridad de Villavicencio, de Acacías Meta. Y había un joven, 20 años tendría, no tendría más. Y ese día tuve contacto con él porque él estaba en el calabozo de la cárcel porque se había portado mal. Y la mamá estaba desesperada, estaba llorando, estaba terriblemente angustiada. Y cuando uno es padre, tú puedes sentir el dolor de otro. Que estaba allí por una cantidad de delitos, sí, pero yo no estaba mirando los delitos de la persona. Yo estaba mirando el dolor de esa mamá. Y yo hablé con él y le dije, mira, tú sabes que estás condenado a tantos años. ¿Por qué no tratas de vivir de una manera disciplinada acá dentro de la cárcel? Porque si no vas a pasar entonces en la cárcel toda tu vida, le dije así. Le dije, la verdad, mira, tu mamá está angustiada, desesperada, ella llama a un lado, llama al otro para que le den razón de ti. Me dijo, ella a mí nunca me dijo nada. Yo en mi casa hacía lo que quería. Yo entraba, salía, venía, iba, volvía y a mí nadie me puso límites. Y eso no justifica lo que él hacía. Pero hoy quiero decirles, amar a nuestros hijos es corregirlos. Y eso hace parte del dar. Y este joven estaba condenado a 20 años por un homicidio que había cometido. Me decía, yo en mi casa era como Pablo. Usted me decía, ¿tú has escuchado como Pablo por su casa? Así era yo en mi casa. Entonces, eso hace parte del amor que nosotros le damos a los demás. La corrección hace parte del amor. Ser bueno con la gente es nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque las palabras son mejor que un sermón. Le podemos dar un sermón a la gente de muchas cosas, pero realmente, ¿qué hablará más?
las acciones, los hechos. A veces nos quedamos en palabras, a veces nos quedamos en buenas intenciones, pero los testimonios, el pastor dijo hace 8 días, que las acciones hablaban más que las palabras. ¿Qué más podemos darle a la gente? Una ayuda en el momento ¿qué? Justo. Una ayuda en el momento oportuno. No cuando, ay, yo iba. Mi esposo siempre me dice, cuando vayas a hacer algo, hazlo. Porque siempre me estás diciendo, ay, yo iba. Él siempre me corrige eso, me dice, si tienes que hacerlo, hazlo. No te quedes en buenas intenciones. En Hechos 20, del 35 al 36, dice lo siguiente. Hechos 20, del 35 al 36. Entonces, ¿qué debemos dar? Amor, ayuda a las demás personas. Dice así, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Más qué? En la Biblia no dice, mejor es dar que recibir. ¿Dice así? No dice así. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y ustedes saben qué significa bienaventurado? Dice, significa recibir bendición de parte de Dios. ¿Significa qué? Recibir bendición de parte de Dios. Y lo que acabamos de leer dice que más bienaventurado es dar que recibir. O sea que cuando nosotros hacemos feliz a alguien, Dios nos bendice. Recibimos bendición de parte del cielo. Pueda que esa persona nunca tenga con qué devolvernos ese favor. Y de hecho, si vamos a ver más adelante, no tenemos que esperar que las personas nos devuelvan. Porque lo que damos lo hacemos de manera ¿qué? Voluntaria. Es un acto voluntario, sin esperar nada ¿qué? A cambio. Entonces, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición para otros. Dice, en ti serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Si quiero ser bendecido, ¿qué pasa? Tengo que estar dispuesto a dar. ¿Qué podemos dar también, aparte de lo que ya les he dicho? Del amor, de la ayuda. Podemos dar de nuestros talentos. Aquí hay personas con muchos talentos, demasiados talentos. Aquí hay una persona, está Giovanni. Yo lo quiero poner acá de ejemplo porque los que estamos en el grupo de intercesión tenemos que manejar una plataforma. Y si ustedes me dicen a mí, grave, y cada vez que se hace una reunión con el pastor, yo le debo dar un informe. Pero si no fuera por él, y se pone, y mire que yo les digo, si a Giovanni le toma 2 horas para sentarse y explicarnos punto por punto, tecla por tecla, él lo hace. Eso es una manera de dar, de enseñar a otros lo que nosotros sabemos. Cuando nosotros les enseñamos a otra persona lo que sabemos, un arte, un oficio, quizá esa persona a través de ese arte y de ese oficio que aprenda pueda llevar una vida económica mejor. De nuestro tiempo también podemos darle a otras personas. Ustedes ven las parejas recién casadas y los niños lloran, los niños molestan y a veces todos recordamos que pasamos noches en vela cuando los niños están bebés, ¿cierto? ¿Tendríamos una ocasión para ayudar a esa pareja? Claro que sí. ¿Cuánto hace que esa pareja no puede salir porque tiene que estar las 24 horas cuidando a ese bebé? ¿Qué tal si les decimos, ven, te cuidamos los niños para que puedan salir un rato y tener un tiempo como pareja? Es una manera de ayudar. Cuando acompañamos a alguien al médico.
Cuando de pronto tenemos la oportunidad de comprarle un medicamento a alguien que no tiene el dinero y lo necesita. Esas son formas de dar. Isaías 58:10 dice así: si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Si nosotros estamos atentos a cada cosa que el Señor hoy está hablando, fíjese que viene una gran cantidad de cosas bellas a nuestras vidas, que nuestra noche será como el mediodía. Y no es la noche que llega. ¿Cuántos estamos de día pasando una mala noche? ¿Cuántos estamos de día y estamos en oscuridad? Por muchas situaciones, por muchas circunstancias. Si yo me pusiera acá a mencionar, hay muchas circunstancias que nos están haciendo que vivamos, que estemos en medianoche o que estemos en oscuridad. Pero dice que cuando damos, esa medianoche será como la luz del día. Y es que realmente es más gratificante lo que puedo dar que lo que puedo, ¿qué? Obtener. Eso me hace más feliz a mí. Nos hace más feliz. Algún día, dice un cuento, algún día iba una señora en un automóvil y bajó el vidrio y había una persona, un habitante de calle, y le dijo: toma $1, pero te lo doy porque eso me hace feliz a mí. Y el habitante de calle le dijo: ¿y por qué no me da 10 para que se sienta más contenta? Quizá nosotros hoy estemos pensando en que no estamos en condiciones de ayudar a alguien, porque tenemos una situación económica difícil, porque de pronto aún no nos podemos parar de la cama. Si no nos podemos parar de la cama, levantemos el teléfono y hagamos una llamada que le alegre la vida a alguien. ¿Cuánto hace que no llamamos ni siquiera a nuestra propia familia? ¿Cuánto hace que no visitamos? Porque a veces nos volvemos amigos ingratos. Yo soy una amiga ingrata y tengo muy buenos amigos. Yo oro por esos amigos, pero no es suficiente, porque la palabra dice que dar es ¿qué? Accionar. Hay una amiga que llegó de Canadá y me decía, yo le decía, cuando llegues, nos vamos a ver, cuando llegues tal cosa, cuando llegues lo otro. Y llegó hace un mes y esta es la hora que no nos hemos visto. Dar es accionar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener un corazón, ¿qué? Sensible al Espíritu Santo. Necesitamos tener un corazón sensible a la necesidad de otro. En Estados Unidos, en una ciudad muy pequeña, en una ciudad muy pequeñita, había un joven que para poder realizar sus estudios universitarios, un estudiante de medicina, él iba de casa en casa vendiendo artículos. Pero ya dice la historia que no le quedaban en su bolsillo sino 10 centavos. ¿Cuánto? 10 centavos. Y dijo, me voy a envalentonar y a la siguiente puerta donde me abran, les voy a pedir algo de comer. Timbró y cuando alguien abre la puerta, era una muchacha muy, 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 muy hermosa, una joven muy linda. Cuando él la vio, él perdió el valor de pedirle algo de comida. Pero la muchacha sí lo vio como algo descompuesto. Y le dijo, oye, ¿tienes hambre? ¿Estás bien? Te veo desvalido. ¿Quieres algo? Antes de que él le ofreciera lo que iba a vender. Y él le dijo, un vaso de agua. Y ella fue y trajo un jarro de leche grande, frío. Él llegó y se lo tomó.
y refrescó. Hace mucho tiempo no se acordaba ni que se tomaba un vaso de leche. Se tomó, se refrescó y descanso. Cuando pasó el tiempo, esta joven enfermó. Pasado un tiempo, esa joven enfermó. ¿Y qué pasó? En su pequeña ciudad de origen, ¿no pudieron qué? Diagnosticarle lo que ella tenía. Entonces la mandaron a una gran ciudad con el mejor especialista. Ese hombre se llamaba el doctor Howard Kelly. Cuando él toma la historia clínica, él ve que esta persona es de su ciudad natal. Su ciudad natal era muy pequeña. Y eso lo intrigó tanto que él se acercó a la habitación donde estaba la mujer enferma. Y él la reconoció. Él la reconoció. Él se preocupó. 4 meses estuvo ella en el hospital. Una enfermedad muy costosa, pero él hizo todo lo posible para brindarle sus conocimientos médicos y para que ella pudiera sanarse. A los 4 meses le dan la salida. Dice que esa enfermedad fue tan costosa que la mujer dijo, no sé cómo voy a salir de aquí. Dijo, porque esta cuenta me tomará toda la vida. Cuando a ella le entregan el paquete que le dan a uno en el hospital, abajo decía, pagado en su totalidad con un vaso de leche. Fue un vaso de leche. Y a veces sentimos que no estamos en condiciones de poder ayudar a otros. Nos metemos mucho en nuestros problemas, pero por un momentico debemos salirnos de nosotros mismos para dar algo a alguien. ¿Qué otra cosa también podemos darle? Perdón. Es necesario dar perdón, porque nos resistimos a perdonar. A veces nos llenamos de ira, de resentimientos en nuestro corazón. Mire, yo le digo, hay gente que ni siquiera vuelve a la iglesia porque de pronto tuvo un disgusto con otro hermano. ¿Dios tiene la culpa? Pelean con Dios. Tuvo un disgusto con un hermano porque no lo miró, porque no lo saludó, porque le parece creído, porque le parece engreído y ni siquiera vuelve a la iglesia. Llenó su corazón ¿de qué? De dolor, de resentimiento hacia otra persona. A todos, muchos nos han hecho cosas, o nosotros también hemos hecho cosas a otras personas. Porque nosotros también hemos fallado, hemos herido, hemos lastimado a otras personas. Pero debemos disponernos a perdonar. Las enfermedades vienen, muchas enfermedades tienen su origen en las emociones, porque no podemos perdonar. Nosotros hemos dicho y hemos hablado que la artritis, ¿cierto? Viene por no perdonar. Y eso no lo dicen solamente los conocedores de la parte espiritual, también los médicos. Porque nosotros somos seres biopsicosociales. No solamente somos sociales, no solamente somos biológicos. No solamente somos sociales, sino somos uno solo, biopsicosociales. O sea, una cosa afecta la otra. Cuando uno discute con una persona, no se le sube la sangre, uno se pone rojo. O cuando uno siente vergüenza por alguien, no se pone por algo, no se pone rojo. Y sí que me he dado cuenta, cuando estaba más joven
Y yo me ofuscaba y yo era así. Hoy en día me ofusco un poquito y me duele la cabeza, todo esto se me tensiona, se me pone tieso, quedo casi así. Y un poquito. Y yo le digo, Señor, gracias, porque cuando siento eso, yo digo, tengo que parar. Porque si sigo en esta, creo que cuando termine esta discusión voy a terminar en el hospital. Es como ¿cómo se diría eso? Como una alerta. Cuando se me tensiona todo esto y se me pone todo esto tieso. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. O sea, nos llenamos de sentimientos incorrectos y los guardamos. Y eso nos hace vivir, ¿qué? Infelices, amargados, resentidos. ¿Qué nos cuesta dar perdón? Yo algún día tuve que decirle, papá, ¿me permite un segundo? Quiero perdonarle. Y mi papá me dijo, sí, mija, ¿y por qué? Él estaba fresco. Y yo con un enojo en mi corazón hacia mi papá. Yo le dije, porque usted nos abandonó, porque usted nos dejó, porque tuve hambre, porque en el colegio me humillaron porque usted no estaba. Yo le dije, y eso me dolió, le decía yo a mi papá. Y su abandono me dolió. Y los golpes que en la familia me dolieron. Pero hoy lo puedo perdonar y lo puedo abrazar. Y vivo pendiente de él. Le llamo 3 veces al día. ¿Qué necesita? ¿Qué no necesita? Pero si no me tomo el tiempo de perdonarlo, estaría amargada en mi corazón. Y no podría estar acá parada hablándoles. Pero realmente tenemos que tomarnos el tiempo. No hay padres perfectos. Ningún ser humano es perfecto. Somos imperfectos, nos equivocamos, cometemos errores, herimos, lastimamos, pero tenemos que enmendar, tenemos que sacar lo bueno de nuestro corazón para arreglar las cosas y perdonar. Y poder también aceptar el perdón, porque hay personas que se acercan a nosotros a pedirnos perdón por algo que no, ni muerto lo perdono. Es que mejor dicho, con esto me voy a la tumba. ¿Ustedes han escuchado personas que dicen así? Miren, ni muriéndome lo perdono. Yo a algunas personas les digo, mira, tienes que perdonar. Y de una vez me dicen, ni muerto. Una buena palabra podemos dar. Una buena palabra anima. En Primera de Tesalonicenses dice, Primera de Tesalonicenses 4:18 dice así, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles serán las palabras que salgan de nuestro corazón? Qué bien te ves. ¿Cómo estás hoy? Me alegra verte. Sin tu ayuda no hubiera sido posible alcanzar esto tan maravilloso que hice. Cualquier palabra que usted le quiera dar a una persona, que lo anime, que le diga que es importante, que él es una persona que está en los planes de Dios, que Dios tiene propósito para él, que lo que él hace es importante, que su trabajo es bello. Tratemos de realzar las virtudes de otras personas, exaltarlos, alabarlos, pero no con hipocresía. Entonces ahora todo el mundo, mejor dicho, no. Pero lo que yo le diga a una persona para animarlo, salga ¿qué? De mi corazón. Y que yo tenga la capacidad de reconocerle. ¿Cuántas personas tienen cosas tan lindas? Y nosotros preferimos apretar la boca antes que exaltarle o reconocerle a esa persona la virtud que tiene. Porque ¿sabe qué? Porque es mejor que yo. Entonces, como es mejor que yo, pues no lo hago. Porque siento envidia, porque siento celos, porque aún no me he desprendido de esa vieja naturaleza que no me permite ver en los demás lo bueno que Dios ha puesto en ellos. Pero cuando yo a través de mis palabras lo exalto, le digo lo importante que es, lo valioso que es en las manos de Dios, eso hace que la vida de esa persona sea mejor. ¿O usted no se anima con una buena palabra? A mí me encanta cuando mi esposo me alaba. Dice, ¡ay, tan bonito que le quedó tal cosa! ¡Ay, tan bonito! Y yo, uy, sí, pues. Eso ayuda, eso alegra. Y uno dice, ¿qué bobada? No son bobadas. Dele una mala palabra a alguien y le dañó toda la vida.
¿Cuántas personas no han alcanzado sus metas y sus propósitos porque siempre escucharon no vales la pena, no sirves, está mal hecho, fulano de tal lo hace mejor? Siempre fue lo que escucharon. Por eso no se atreven, no porque no tengan capacidades, no porque no tengan talentos, porque una palabra los disminuyó, porque una palabra les quitó su valía. Pero Dios dice que de nuestra boca que debe salir palabra dulce, palabra que edifica, palabra que bendice. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca para las demás personas, para todos. No importa si lo conocemos, si no lo conocemos, si es amigo, si es enemigo. Si es enemigo, con mayor razón. Que Dios te bendiga. ¿A quiénes debemos dar? A todas las personas. Pero voy a mencionar algunas. Debemos dar al necesitado. Hebreos 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien y compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Debemos dar quién? Al necesitado. Cuando usted hace un almuerzo, cuando hagamos un almuerzo, no nos preocupemos por invitar tanto a las personas importantes. Ellos ya tienen. Pero quizá esos niños de su barrio no tienen. Quizá esas personas que viven cerca a usted no tienen. Alguna vez mi niña menor cumplió los 5 años. Y le hice una piñatica. Y en ese momento estábamos construyendo una casa grande, 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 pero la casa quedaba alejada de la ciudad. Pero yo no me preocupé por los invitados, porque yo tenía un vecino que tenía 8 hijos. Entonces yo dije, con ellos son suficientes. Y yo lo tenía claro. Y me decían, ¿y los invitados? Yo les decía, ya van a llegar. Y llegaron los niños, claro, un poquito desarrapados, porque muy pobres. O sea, ellos vivían en la esquina y eran muy pobres. Pasaron delicioso. Y si yo pongo a Sara que venga acá y diga cuál es el mejor cumpleaños, ella me dice que ese fue su mejor cumpleaños. Porque le celebramos los 5 años. Entonces, a veces dice dar al necesitado, a veces estamos pensando en que le doy porque este me puede devolver. Lo invito porque este me puede dar. Pero el Señor nos llama a que nos preocupemos por aquellas personas que necesitan. A veces olvidamos las personas que tienen una necesidad. Digo, olvidamos. Dar a los enemigos. Proverbios 25:21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te lo recompensará. A nuestros enemigos. Siempre queremos favorecer a nuestros amigos, pero aquellas personas que nos han causado alguna molestia, algún daño, algún dolor, siempre estamos predispuestos a no. Pero el Señor nos invita, y esa es la filosofía de Cristo, la doctrina del amor, de poderle dar aún a aquel que me negó, a aquel que me quitó, a aquel que me dañó. Porque dice que cuando usted le ayuda, dígame si no lo han experimentado, cuando usted ayuda a una persona que usted no tiene razón para ayudarla y lo hace, esa persona ¿cómo se siente? Avergonzada, ¿cierto? Porque ella reconoce que se portó mal en algún momento de su vida con usted. Pero el Señor dice que ¿qué tiene de raro si le damos a nuestros amigos? Que lo extraordinario es cuando le damos a nuestros enemigos. Eso es lo extraordinario. También debemos darle ¿a quién? A Dios lo que le corresponde. Y eso sí que hay muchas citas bíblicas. A veces nos cuesta darle al Señor. ¿De qué nosotros hablamos? Nosotros podemos hablar de lo que vivimos. Nosotros no podemos contar experiencias que no hemos vivido.
Si alguno de nosotros ha pasado por el dolor, sabe cómo ayudar en el dolor. Dice Mateo 22, del 20 al 21. Estaba Jesús con todos los discípulos y los romanos. Dice, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Del César, respondieron. Bien, dijo entonces, denle al César lo que es del César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Hay cosas que le pertenecen únicamente a Dios. Y si no tenemos esa revelación, pidámosle a Dios que nos dé esa revelación. De sembrar en la casa de Dios. De sembrar sin temor, sin tacañería. Cuando nosotros empezamos a vivir con mi esposo, también se los he manifestado. Yo vivía en Kennedy, en un apartamento pequeño. Cuando conocí al Señor fue algo que el Señor me tocó mi corazón, me dio esa revelación. Cuando yo empecé a trabajar, empecé a diezmar, a diezmar. Mi esposo me decía al comienzo, ¿y tú por qué vas a dar eso? Yo le decía, porque es mi diezmo. Y entonces yo le decía, no te molestes porque es también el resultado de mi esfuerzo. Yo le decía, es el resultado de mi trabajo. Y diezmé y daba. Algo que de pronto hice mal, sí, reconozco que hice mal, es porque mi esposo me regalaba joyas. Y cuando en algún momento el Señor me colocaba en mi corazón, yo me quitaba las cosas y las echaba en la bolsa. Yo echaba un anillo, yo echaba una pulsera, yo echaba los anillos, yo echaba todo. Y pues lógicamente sé que eso molestaba el corazón de mi esposo porque él me lo daba con mucho cariño y era el fruto. Entonces ahí él sí me podía decir, es el fruto de mi esfuerzo, ¿por qué lo das? Pero sin embargo él nunca me reclamó, nunca me dijo nada. Y si ustedes me preguntan, no soy millonaria, no soy millonaria, pero Dios ha bendecido nuestra economía. Yo les decía en un encuentro, Dios me ha permitido vivir en un buen lugar. No es que Kennedy no haya sido un buen lugar, fue un buen lugar en su momento para nosotros. Pero la palabra dice que el Señor nos lleva ¿a qué? De menos a más, y a más, y a más. Cuando nosotros construimos con mi esposo, y siempre estuvo en mi corazón, para él era difícil porque él no tenía la revelación de dar, de sembrar en la casa de Dios. Mire, y si ustedes me preguntan, ¿usted le daba a Dios para que Dios le devolviera? No. Yo siempre que tomaba una ofrenda, yo le decía, Señor, yo sí te pido que mis hijos estén en el altar. Solo te pido eso. Mis hijos todavía no están en el altar, pero creo a su palabra. Y yo le decía, Señor, solo te doy, Señor, pero te pido que me bendigas con ver a mis hijos en el altar. Jamás le pedí economía, nunca le pedí economía. Siempre le pedía que mis hijos puedan estar en el altar. Y si mi hijo me pudiera ver, siempre mi ofrenda ha sido para que mis hijos estén en el altar. Eso es lo que más me preocupa. Mi hijo se fue para Estados Unidos a vivir. Y lo último que le dije en su oído fue, hijo, busca al Señor, vuélvete al Señor. Es lo que siempre tengo en mi corazón. Y le decía, nosotros construimos. Y cuando nosotros vendemos, yo le digo, amor, lo del Señor, ¿dónde está? Y él ya lo entiende. Y ya sabe. Y él dice, amor, esto es del Señor. Y esto es para la iglesia. Esto es para el Señor. Porque nosotros sabemos que esto no es para el pastor. Mire, el día que nosotros nos vayamos, ya nos vamos volviendo algunos viejitos. Gracias a Dios ya está llegando otra generación más joven. Pero el día que nosotros nos vayamos, ¿quién estarán sentados en lugar nuestro aquí?
nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia estará aquí adorando a un Dios vivo, aunque nosotros nos hayamos ido. Porque todo esto requiere un gasto. Este micrófono, si se me acaban las pilas, hay que comprarle pilas, ¿cierto? Esa batería que está que se la toca a Daniel, ¿cierto? Todo requiere un gasto. Así como nosotros gastamos en nuestra casa, en la iglesia también se suscitan gastos. Pero cuando usted tiene ese corazón dispuesto para darle al Señor, el Señor también le devuelve. Yo sí les digo, o sea, yo puedo decir, vine de una economía muy pequeña a una mejor economía. Yo les digo, yo puedo abrir mi nevera y puedo escoger. Bueno, ahorita no he hecho mercado, pero realmente cuando yo hago mercado puedo escoger si quiero queso, si quiero kelos, si quiero esto, si quiero yogur, si quiero salchicha. Yo le digo, Señor, y cuando veo esos frutos rojos allá en esas poncheras que tengo para colocar la fruta, le digo, Señor, me acuerdo y les digo, mire, no para que ustedes me pongan atención, me acuerdo cuando comía auyama con sal, porque no había ni tomate ni cebolla para echarle. Solo había auyama con sal, no había ni arroz, ni frijoles, ni lentejas, ni carne. Y cocinada con leña porque de hecho la gasolina ya se había acabado, la gasolina que le echábamos a la estufa ya se había acabado. Entonces tocaba, la de bomba, Estelita, exacto. Entonces, ¿qué tocaba prender? La leña para cocinar esa auyama con sal. Y de tomar había agua panela. Hoy puedo decirle, prepárame jugo de lulo, de curuba, de manzana, de durazno, de lo que yo quiera. ¿Y quién lo ha hecho? Sino el Señor. Porque a Él le place darnos. Él no se cansa de darnos. Pero tenemos que entender. Mire lo que decía el Señor. Mire lo que dice aquí en Marcos. Marcos 14. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron, ¿podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres? Así que la regañaron severamente, pero Jesús respondió, déjenla. ¿Por qué la critican por hacer algo conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrá. Hay cosas que le corresponden solamente al Señor. Y yo les digo, no para que en este momento a la hora de la ofrenda dé, sino porque sea algo que usted atesore en su corazón. Sembrarle al Señor es lo mejor que usted puede hacer. Porque todo lo que nosotros sembramos para Dios y para otras personas se devuelve. Dios lo recompensa. La palabra dice que Dios no es deudor ¿de qué? De nadie. Dios a nadie le queda debiendo nada. Debemos dar también ¿a quién? A los siervos de Dios. ¿Y quién de siquiera un vaso de agua fresca? Les digo acá, dar a los siervos de Dios. ¿Y quién dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes? Les aseguro que no perderá su recompensa. Y hay otra cita bíblica que habla de darle a los siervos de Dios. Por favor, ¿me pueden avisar el tiempo? Otra cita bíblica que dice que si nuestros pastores y los líderes espirituales nos dan si los pastores, los líderes nos dan alimento espiritual, ¿por qué nosotros no le podemos retribuir con nuestros bienes? Es un deber darle a los siervos de Dios. Honra a los padres. Eso ya lo hemos dicho porque es un mandamiento con promesa, ¿cierto? No me voy a tardar. ¿De qué manera podemos dar? Dice que debemos dar generosamente. En Lucas 6:38 dice, den a otros y Dios les dará a ustedes.
les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Nosotros damos poco y Dios nos da ilimitado. Damos poco y Dios nos da ¿qué? Ilimitado. Debemos entender que nosotros podemos ser el milagro de alguien. Con eso que usted le dio a esa persona, quizá esa persona pueda emprender su empresa. Esa ropa que de pronto ya no nos poníamos, porque a usted ya no le gusta, pero que está completamente buena. Quizá le sirva a una persona para que presente una entrevista de trabajo. Hay tantas cosas que tenemos que ni siquiera usamos, pero que pueden ser bendición para otras personas. Con generosidad, con sacrificio. Marcos 12, del 43 al 44. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Entonces realmente no importa la cantidad, sino importa ¿qué? La actitud, la calidad, cómo damos, cómo sembramos, cómo ofrendamos. Y el gozo real no está en lo que recibimos, sino en lo que podemos dar. Y también debemos dar incondicionalmente. Mateo 6:2 dice: por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Entonces, como decía, debemos dar voluntariamente, con sacrificio. ¿Por qué? Porque todas estas acciones harán que empecemos una reacción ¿en qué? En cadena. De desarrollar el hábito de ser buenos con otros, nos va a permitir tener una vida mejor, una vida más tranquila, más en paz, más feliz. Cuando nosotros le damos a los demás, en nuestra necesidad, las puertas se abrirán y veremos la bondad de Dios que nos puede dar una vida victoriosa. Yo quiero que nos coloquemos de pie y que de manera voluntaria tome su ofrenda